Hola, qué bueno que están una vez más con nosotros. Antes de comenzar, quiero pedirte, por favor, comparte estos videos con las personas que conozcas. Además, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos que estamos poniendo en el canal. Vamos a comenzar este día el tema preciosísimo que es el libro del Apocalipsis. Es un tema muy profundo, vamos a tratar de hacerlo lo más exacto, lo más sencillo que podamos para que todo el mundo lo entienda y sepamos lo que viene y nos preparemos. Vamos a comenzar en el capítulo 1, del verso 1 al 6, dice así la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, este libro de Apocalipsis, como la Biblia lo dice aquí, dice es una revelación que Dios le dio a Jesucristo. O sea, Dios le dio una revelación a su Hijo Jesús. Recuerde que Jesús dijo que ni él mismo sabía el día y la hora, solamente el Padre lo sabía. Y eso lo dijo cuando Jesús estaba en su cuerpo físico, como un ser humano, como usted y como yo. Por eso él dijo, el Hijo del Hombre no sabe. Pero cuando Jesús regresó a su gloria, volvió otra vez a tomar el puesto, el lugar que había dejado cuando vino a tomar un cuerpo humano, y volvió a su condición original. Y está escrito allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No voy a explicar todo eso, pero quiero que sepa usted que es una revelación que Dios le dio, ¿verdad?, para que la hiciera saber a Juan, y Juan la escribiera y la hiciera saber a toda persona que quiera conocer, quiera saber qué es lo que viene en el futuro. Usted no tiene que andar preguntándole a las estrellas, ni a los horóscopos, ni a ningún brujo, ni a ningún hechicero. Usted tiene la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice todas las cosas que van a suceder en un orden preciso. Y además nos advierte que si no buscamos a Dios, vamos a terminar muy mal. Este libro es un libro que, como le dije, fue dada esta revelación a Juan. Nos cuenta la historia que Juan estaba, la Biblia también lo dice aquí, que Juan estaba preso en la isla de Patmos. Lo vamos a ver más adelantito. La isla de Patmos es una isla que actualmente existe. Es una isla toda llena son puras rocas, hay muy poquitas personas ahí. Por lo que sé, ese lugar lo han ocupado como una prisión. En fin, es un lugar donde han puesto ahí a la gente alejada del mundo, y los tienen ahí como prisioneros, y casi los mantenían como dicen por ahí, con pan y agua y eso de todo. Y a Juan lo enviaron ahí por el único delito de predicar la palabra de Dios. Eso era todo su pecado, ese era todo su delito, predicar la palabra de Dios. Usted sabe que el que está detrás de toda esta gente que odia a Dios y que odia a los cristianos, pues es el diablo, es el enemigo. Y claro, pues la única forma de cómo podían alejarlo del mundo, ¿verdad?, era poniéndolo en un lugar allá separado donde no pudiera él regresar. Y lo fueron a poner allá. Pero la historia nos dice, la Biblia no lo dice, la historia nos dice que antes de que Juan llegara a ese lugar, en Roma trataron de freír al apóstol. Pusieron una olla, eso es lo que dice la historia, pusieron una olla grande llena con aceite, la pusieron a hervir el aceite, y dice la historia que ahí lo metieron y quisieron freírlo. Y cuando lo sacaron, él estaba alabando al Señor. Pasó exactamente algo parecido con lo que aquellos 3 amigos que nos cuenta el libro de Daniel, que fueron echados al horno de fuego.
ese horno que Nabucodonosor había mandado a calentar 7 veces más, porque no quisieron adorar a su Dios, a su ídolo que hizo de oro. Y ellos dijeron: no vamos a adorar a tu Dios, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu mano. Y si no es así, de todos modos no vamos a adorar a tu Dios. Y usted conoce la historia, lo hablamos hace tiempo en una de las enseñanzas. Pero bueno, esto le quiero comentar para que sepa usted porque la Biblia nos va a enseñar, nos dice aquí que Juan estaba en la isla de Patmos, ahí estaba por causa de la palabra de Dios. Y dice que entonces el Señor envió a su ángel para revelar a Juan estas cosas. Algo que es importante remarcar aquí es que dice que la envió enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y este Juan no es Juan el que fue con el apóstol Pablo a predicar, que se llamaba Juan Marcos, que se cree que era primo o sobrino, de Pedro. Este Juan era el apóstol Juan. Ahora, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso sabemos que es Juan el apóstol el que está relatando esto que el Señor mismo le dio. Ahora, dice en el verso 3, es un versículo muy importante, y yo te pido, amigo, hermano, que estás escuchándonos, pon mucha atención, porque esto es mortalmente serio. Dice aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 3 cosas que se nos dice aquí que tenemos que hacer. Dice el número 1, bienaventurados, inmensamente dichoso es aquel que dice que lee. Dios quiere que usted lea la Escritura, que la estudie. Que estudie la palabra de Dios, porque en ella está tu vida, en ella está nuestra vida. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios y empiezas a darte cuenta que lo que está escrito allí es Dios hablándonos, porque Él no quiere que perezca nadie. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que podamos ser salvos. Y entonces dice: bienaventurados, inmensamente dichosos los que leen. Dice: y los que oyen las palabras de esta profecía. No solamente es leerlas, también dice hay que escucharlas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y yo te he dicho que cuando tú estudias la palabra y la lees en voz alta, es una bendición. ¿Por qué? Porque la estás viendo, la estás hablando, y esa misma palabra de Dios que estás hablando entra por tus oídos, y sabes que produce fe en tu corazón. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, ahí lo vas a encontrar. Entonces dice: bienaventurados, inmensamente dichosos los que leen, y inmensamente dichosos los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué cosas van a suceder. Tenemos que saber qué cosas van a venir. Y la Biblia nos advierte: el tiempo está cercano. Está más cerca de lo que muchos creen. Mucha gente dice: no, esto se ha seguido así, todo el tiempo han dicho lo mismo. Pero si tú ves a tu alrededor todo lo que está sucediendo actualmente en todo el mundo, todo lo que ha pasado con este famoso COVID-19 y cómo están las economías del mundo, se están siendo sacudidas, porque la Biblia dice que Dios iba a sacudir todo lo que se pueda sacudir. Y todo está siendo sacudido. Está siendo sacudida la economía, está siendo sacudida aún la paz en el mundo entero. Usted se da cuenta que hay violencia por todos lados. Está siendo sacudida las religiones del mundo. Usted ve que se han estado descubriendo cosas que no se sabían en diferentes grupos religiosos, en diferentes religiones. Y cosas que la gente nunca se imaginó se están dando a conocer. Todo eso, ¿por qué? Porque Dios está sacudiendo, está limpiando, para que nos demos cuenta que no debemos poner los ojos en los hombres, sino en nuestro Creador.
No ponga usted sus ojos y su confianza en una religión. Ponga su confianza en aquel que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En aquel que murió en la cruz por ti y por mí, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Ponga usted en él sus ojos y todo le será precioso. Dice, usted será un bienaventurado, un inmensamente dichoso. Dice, bienaventurados los que creen y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas. No se trata solamente de leer y de oírla, sino también de hacerla. 3 cosas nos pide el Señor. Quiere Dios que usted estudie la Biblia, quiere que oiga palabra de Dios y que también obedezca. Porque el Señor lo dice también, ¿verdad? Dice, obediencia quiero más que cualquier sacrificio. En pocas palabras, de nada nos sirve decir yo amo a Dios y decir lo que usted quiera. Si usted no obedece la palabra, usted está arruinado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dice, que este libro, la Biblia, nos va a juzgar a ti y a mí, a todo ser humano. Vamos a ser juzgados por este libro. Por eso necesitamos conocerlo, para saber qué dice Dios, qué quiere Dios que yo haga. Y hágalo, amigo, hágalo. Esa es la sugerencia, la invitación que le hago. Haga lo que Dios dice. Usted tiene Biblia en su casa, estúdiela. No nada más la tenga de adorno. Hágala que adorne su corazón, que adorne su vida, como cuando usted la lea, la estudie y la viva. Porque entonces todo aquel va a decir, este hombre es distinto, porque este hombre ya no actúa como antes, ya no habla como antes, se comporta distinto. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué? Porque la palabra de Dios va a adornar tu corazón, va a adornar tu vida, no solamente tu librero. Bien, y dicen, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amigo, hermano, el tiempo está más cerca de lo que mucha gente cree. Más adelante vamos a explicar un poquito más acerca de esto. Dice el verso 4, Juan, el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Esta Asia, no cree usted que nosotros conocemos a Asia como todo lo que es de Rusia hacia las Siberias y todo eso. No, pero esta Asia es el Asia Menor, donde está precisamente todas estas partes de Grecia, de Éfeso, todas estas partes donde está Turquía actualmente. Eso es la Asia que se refiere aquí. Dice, gracia y paz a ustedes, que dice, del que era, del que es y del que ha de venir. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. No son 7 espíritus santos, es un solo espíritu, pero nos habla de las características. Lo vamos a ver después, ahorita no tengo mucho tiempo. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjese algo bien importante aquí. Dice, verso 5, de Jesucristo, el primogénito de los muertos. Alguien dirá, ¿cómo que primogénito de los muertos? Sí, Jesús resucitó, pero ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que ya no muere. Jesús mismo resucitó a muchos muertos, usted lo sabe. Alguien podrá decir, pero si Jesús resucitó a otros. Sí, pero esos resucitaron, pero volvieron a morir. Es más, no nomás él. Usted lee la historia, como el profeta Elías también resucitó a un niño, y en fin. Hubo milagros, Eliseo también a otro muerto, pero todos ellos volvieron a morir. Pero Jesús resucitó con un cuerpo glorificado que ya no muere. Por eso es el primogénito. Si usted le entrega su vida a Jesús y si usted se arrepiente y vive para Jesús, el Señor ha prometido darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado como el suyo y hacernos semejantes a Él. Cuando suene la trompeta vamos a ser levantados, dice el apóstol Pablo, que este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a haber ni pared ni techo que nos detenga. Pero esto va a ser solamente para los que estemos firmes en el Señor. Por eso yo este día te invito, mi amigo, mi hermano, haz lo que la Biblia dice aquí. Dios quiere
que tú te laves en esa sangre preciosa que mi Señor Jesús derramó. ¿Cómo se hace eso? Recíbelo en tu corazón. Pídele perdón al Señor de todos tus pecados, de todas tus maldades. Dile, Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que te he ofendido, reconozco que he fallado, que he hecho lo malo. Dígale, perdóname, Señor. Dios te perdona, no importa cuánto hayas hecho. Si perdonó a un Pablo, que era un asesino antes de venir a Cristo, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Si perdonó a tantas mujeres que fueron prostitutas y que hicieron cosas y maldades tremendas, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Dios, su amor está más allá de lo que podemos entender. Por eso yo este día te invito, abre tu corazón, pídele al Señor que entre en tu corazón y dile, Jesús, ven, toma el trono de mi corazón, cambia mi vida, Señor. Y yo también, dile, quiero estar en tu presencia cuando tú vengas a levantar a tu pueblo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo programa. Amén.